Listo, entonces hace un momento lo que hicimos fue estudiar el teorema de Green. Bien, esta es la sección es esta, 15.4. Aquí hay más ejemplos, listo, pero la idea fundamental ya la entendimos con el ejemplo que estudiamos hace un momento. Listo, y la demostración, les puedo enviar un video con la demostración. Sí, lo tengo ya. Listo, aquí hacen otro ejemplo, sí, muy parecido de hecho al que hice yo, solo que aquí consideraron y igual a x al cubo, y yo lo hice con y igual a x al cuadrado. Consideré otra función, otro campo. Listo. Y aquí hacen otra cosa. Aquí usan teorema de Green. Entonces usted debe integrar sobre esta región circular y de hecho usaron polares por aquí, miren. Pero bueno, en fin, no es tanto el enfoque. Si ustedes se fijan en el ejercicio del taller, bastante simple, ¿no? ¿Alguien tuvo tiempo de hacer cuentas o de analizar este caso? Y el campo aquí lo escribí de esta forma. También puedo escribir y cuadrado y más x por yj. Son notaciones equivalentes. ¿Listo? En otros libros, si ustedes investigan en otro lugar, el teorema de Green se establece así. Otra notación, un poco más sofisticada, más interesante. Tiene una curva cerrada C, en este sentido. Después C. Entonces la integral de m por dx, o escribamos así mejor. La integral de un campo f por dr se puede representar también como una integral doble sobre la región R de ¿qué? Del rotacional del campo F, el rotor de F, el rotor de F por el vector K. Y este vector es el vector cuyas coordenadas son 0, 0, 1. ¿Sí? Son los vectores canónicos del espacio tridimensional. Por dA. ¿Sabe que este rotor, el rotor de F por el vector K es un producto punto? No es otra cosa que eso es una forma equivalente de decir que es la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y. Eso se puede escribir así también, como el rotor de F por K. Para decir eso mismo. O también lo pueden encontrar así. Teorema de Green. Formas equivalentes de enunciarlo. Es igual a la integral doble sobre la región R, que es la región que encierra esta curva C, de el operador gradiente cruz F, ¿sí? Multiplicado por el vector K por dA. ¿Sí? Son notaciones equivalentes. ¿Listo? Ahora, esas solamente. Bien. Ahora, yo quiero que analicemos este rotor de F. ¿Sí? Esto va a ser importante. Y este producto aquí, cruz. Y analicemos esos detalles porque van a ser importantes para el siguiente tema que vamos a abordar, ¿sí? Que son integrales de flujo. Bien. Yo me adelanto en algo. ¿Sí? Ustedes pueden estar preocupados por estos temas que estamos viendo como en las últimas clases, ¿no? Pero nosotros ya tenemos buenas bases y podemos verlos. Ahora, es probable que alguno de estos teoremas, si lo vamos a estudiar en clase y vamos a alcanzar, puede ser que no evalúe esto y no coloque eso en el parcial. Porque yo quiero hacer un parcial corto a final de semestre. Y los demás parciales han sido muy largos, yo sé. Quiero hacer un parcial corto, tranquilo. Entonces, lo más probable es que estudiemos este teorema de Stokes, pero no se evalúe en el parcial, ¿no? Que lo estudiamos ya sobre el tiempo, finalizando el corto.
Entonces serían 3 punticos por el parcial. Sí, 3 punticos, pero tenemos que estudiarlo, pues, como una curiosidad, si se quiere. ¿Sí? Y depende, yo creo que el integral de flujo, este tipo de ejercicio, hasta aquí, digamos, sí podría salir en el parcial. Esto sí lo alcanzamos a estudiar tranquilamente. Hoy nos preparamos para el tema y la próxima clase lo estudiamos con suficientes ejemplos. Este sería la metodología. Y serían 3 punticos exactamente. ¿Sí? Y ya está dicho. ¿Sí? Una pregunta así, o más corta inclusive. Una sobre el teorema de Green y alguna integral de flujo. Solo eso. Bien. Un punto, un inciso, profe. Es un punto, un inciso. Eso. Sí, esta integral de flujo es interesante, especialmente para los que estudian ingeniería eléctrica, ¿no? O los que estudian física 2, que generalmente es electromagnetismo, ¿no? Si usted tiene una superficie cerrada y dentro de la superficie coloca una carga eléctrica, entonces, de acuerdo a la ley de Coulomb, eso genera un campo eléctrico y ese campo pues tiene un flujo sobre la superficie cerrada, ¿no? Por ejemplo, hay un teorema en ese plano que es la ley, un teorema no, la ley de Gauss, ¿sí? Que dice que si usted tiene un campo electrostático, entonces el flujo de ese campo sobre una superficie cerrada es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Hombre, ese epsilon sub 0 es 4pi por la constante de Coulomb. Algo de ese tipo. Es una ley muy importante, porque entonces si una integral de flujo da 0, quiere decir que entre la superficie no hay ninguna carga, ¿no? Entonces queremos estudiar integrales de flujo. Pero antes de llegar a eso y hablar de integrales de flujo, analicemos algunos detalles preliminares. Y qué más ocasión que aprovechar para estudiar esas definiciones preliminares aquí en la reescritura del teorema de Green, ¿sí? Entonces aquí hablan del rotor de F, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el rotor de un campo, el rotor o el rotacional, tenemos que esa definición se da para un campo en el espacio de 3 dimensiones, ¿listo? El rotacional de un campo. Pero nosotros aquí tenemos un campo en el espacio de 2 dimensiones, ¿sí? Yo dije, este teorema es válido para campos de la forma MI más NJ. ¿No? Más NJ. Pero nosotros podríamos, y este truco siempre se puede hacer, que un campo en el plano lo puedo extender a un campo en el espacio, simplemente agregándole 0J, perdón, 0K. Y ya, en realidad sí tenemos un campo en el espacio de 3 dimensiones. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de campos tridimensionales, esta definición la pasamos un poco por alto, ¿no? El rotacional, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata el rotacional? Eso va a ser interesante ahora. Supongamos que ustedes tienen un campo de la siguiente manera. No son esas líneas azules, son las siguientes líneas. Un campo que en el plano se ve así. Es como si usted tuviera el vaso con café y le está mezclando el azúcar allí con una cuchara. Entonces genera un remolino así. Sí, este campo tiene rotacional, tiene rotor. ¿Sí? Pero ¿qué es el rotor? No nos queda muy claro qué es eso. Aquí por la definición, aquí aparece un producto punto entre dos vectores. Entonces el rotor de F tiene que ser un vector, ¿no? Para que tenga sentido esta notación. Y en efecto, el rotor de F es un vector. ¿Qué vector es? Es un vector que es perpendicular al plano donde estamos viendo estas flechas, ¿sí? En este caso, si estas flechas las estamos viendo en el plano
XY. ¿Sí? El rotor sería un vector en dirección del eje Z, que está saliendo aquí. ¿Sí? Una forma de ver el rotor es cuando uno dice que aplica la regla de la mano derecha, ¿no? Usted mira, usted sigue las flechas y el dedo apunta hacia arriba, ¿no? Ese es el rotor del campo, ¿sí? Por ejemplo, el siguiente campo tiene este comportamiento, el campo menos X, menos Y, X, 0, 0 en Z. Si graficamos ese campo, grafiquémoslo. Miren lo que es como si estuviésemos revolviendo en un vaso de café el azúcar y el agua sigue ese movimiento. Entonces veamos. Esto no nos sirve. Bueno, entonces coloquemos ese campo aquí. Y ya vamos a ver cómo se calcula ese vector, ese rotor. Menos X, menos Y, perdón. X, 0. Entonces miren, cuando ustedes revuelven el café, generan ese campo de flechas. ¿Sí ven? Este es el eje, el rojo es el eje X, el verde el eje Y, podemos pensarlo así, y el azul el eje Z. Entonces usted cuando revuelve el café, ahí tiene ese campo. ¿Listo? Y el rotor de él es un vector que si usted mira de arriba hacia abajo, es perpendicular al plano XY. ¿Sí? Si usted revuelve el café más rápido, muy rápido, ¿sí? El rotor del campo es más grande. El rotor tiene que capturar eso. Si estas flechas están girando muy rápido, ahorita me hago otro dibujo aquí. Si gira muy rápido, entonces voy a dibujar un poco en 3D aquí un poquito. Vemos que estamos mirando un poquito de lado las flechas. Vienen las flechitas girando. Y estas de aquí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el rotor es esto. Es un vector que sale así. Hacia arriba. Ese es el rotor de F. ¿Y qué más estoy diciendo? Que si yo estoy, imagínense que estoy revolviendo el café, entre más rápido lo revuelva, si este rotor, este vector, aumenta de magnitud, ¿sí? Sube, listo, sube o baja de magnitud, de acuerdo a la velocidad en que estas flechas estén y a la magnitud de estas flechitas. Listo, ese es el rotor. Bien. Bueno, ¿cómo calcular el rotor de un campo? Esa es la pregunta ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el rotor? En especial de este campo F que está aquí. Entonces, el rotor de F, sí, es común. Es común escribirlo así, como un producto cruz. ¿Sí? ¿El producto cruz de qué? Del operador gradiente con el campo F. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Bien. Ustedes ya vieron el álgebra lineal, ¿cierto? Ustedes ya hicieron el producto cruz entre dos vectores, ¿no? Si usted tiene el vector U y el vector B, esos dos vectores son linealmente independientes, generan este plano. El producto cruz entre ellos es otro vector que es perpendicular a los dos anteriores, ¿no? El producto cruz, U cruz B. Entonces el producto cruz me da otro vector. Pero aquí yo no tengo un vector, tengo es el operador gradiente. ¿Cómo vamos a entender el operador gradiente de ahora en adelante?
ese operador gradiente es igual a la derivada de alguna función con respecto a x, coma, la derivada de alguna función con respecto a y la derivada de alguna función con respecto a z. ¿Sí? Ese es el operador gradiente, así que si usted coloca f aquí, pues f vendría aquí y aquí y calcularía ese vector. ¿Listo? Otra observación, el producto cruz está definido solamente para vectores con 3 coordenadas, ¿sí? En el espacio tridimensional. Por eso aquí estoy considerando el operador gradiente en el espacio para unas funciones de 3 variables. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo es que se define? Borremos aquí. Ese producto cruz de un operador con un campo. Uno tiene que hacer lo siguiente. Pronto aquí se le refresca la memoria de lo que estudiaron en la álgebra lineal. Entonces colocan aquí los vectores canónicos I, J, K, ¿cierto? Si usted va a hacer este producto cruz, entonces en esta fila coloca el operador gradiente que es d x, dy y dz. Ahí coloco el operador gradiente. Y abajo coloco el campo. En nuestro caso, nuestro campo es m, n y el último es 0. ¿Sí? Y eso es igual a el operador gradiente cruz, el campo. ¿Sí? El orden importa, ¿no? Por eso coloqué el operador gradiente en la primera fila, la segunda fila, y el campo en la tercera fila. En la primera fila siempre van estos vectores canónicos. ¿Listo? ¿Y cómo calculo ese producto cruz? Funciona siempre así. Este producto cruz me va a arrojar un vector. ¿Sí? Estoy calculando el rotor y ya vimos que el rotor es un vector. Entonces la primer componente, y coloco aquí siempre un menos, y aquí la tercer componente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula la primer componente? Fácil. ¿Sí? Usted tacha la primera columna, usted halla la primer componente. ¿Sí? Y calcula el discriminante de esto que queda aquí. ¿Sí? O sea, la derivada de 0 con respecto a y es 0, menos la derivada de n con respecto a z. ¿Sí? Pero, como nuestro campo es de 2 variables, no depende de z, entonces la derivada de n con respecto a z también es 0. Esto va a ser. Luego, ¿cómo calculo la segunda coordenada del rotor? Pues anulo esta segunda columna, ¿sí? Y calculo el gradiente de esta matriz de 2, perdón, el determinante de esta matriz de 2 por 2. Entonces tengo que calcular la derivada de x, de 0 con respecto a x, menos la derivada de m con respecto a z. Pero tanto m como n dependen solamente de x y y. Si yo digo con respecto a z es 0. 0 menos 0 es 0. Aquí da 0 también. Sí. Y por último, anulo esta columna y calculo la derivada de n con respecto a x. Como en este caso n sí depende de x y de y, pues lo dejo expresado aquí. Menos, estoy hallando el determinante de esta matriz 2 por 2, menos la derivada de m con respecto a y. ¿Sí? Y ese es pues el rotor de este campo. ¿Sí? Y miren que es un vector cuyas dos primeras coordenadas son 0 y la última sí es distinta de 0. Es esta resta aquí entre estas derivadas parciales. Por eso es un vector que apunta hacia arriba. ¿Sí? Y si graficamos un campo cualquiera, mírenlo aquí. Su rotor es un vector que está sobre el eje azul, que es el eje Z. ¿No?
¿sí? Ese es su rotor, ese vector. ¿Sí? Claro, ese rotor varía, ¿no? Depende del punto donde usted esté, el rotacional puede ser más pequeño, un vector más pequeño o más grande. ¿No? Por ejemplo, según esto, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, aquí en todo el centro, el rotacional tiene que ser más grande que en los demás puntos, ¿o no? Sí. O aquí tiene que ser 0. ¿Dónde habría mayor rotacional? A ver, hagamos las cuentas ahorita con un ejemplo concreto. Bueno, el hecho es que ese rotor da ese vector, tiene 3 componentes. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Imaginen que ese rotor de F, voy a escribir aquí, rotor de F, lo multiplicamos por el vector K. ¿Sí? Es el vector cuyas primeras 2 componentes también son 0 y la última es 1. Entonces, esto sí es un producto punto. ¿Cuánto hace producto punto? Estoy multiplicando este vector con el vector de coordenadas 0, 0, 1, componente a componente. 0 por 0, 0 más, 0 por 0, 0 más, 1 por eso. Entonces me da la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Sí? Por eso estaba diciendo que otra forma de escribir el teorema de Green es que f por dr es igual a la integral doble en la región R que encierra la curva C del rotor de F cruz K por dA. ¿Sí? Porque eso es esta parte que ya sabemos que debe estar allí. ¿Sí? Solo notación, pero nos ayuda a entender estos conceptos. Bien, en el ejemplo anterior, por ejemplo, considere, por ejemplo, el siguiente campo. Un ejemplo. Considere el campo F, ese que graficamos hace rato en GeoGebra, que es menos y más xj más 0k. Para este tipo de campos donde la última coordenada es 0, su rotor ya vimos cómo se calcula. El rotor de F es un vector cuyas 2 primeras coordenadas son 0. Vimos una fórmula ya. Y la última es la derivada de n con respecto a x, que es 1, menos la derivada de m con respecto a y, que es menos 1. ¿Sí? Entonces, el rotor de ese campo es 0, 0, 2. ¿Listo? Es 0, 0, 2. Bien. O sea que es ese vector del eje Z. O sea que el rotor de ese campo es constante. Por aquí está el punto 002. Y el campo, pues, es ese que estamos viendo en GeoGebra, ¿no? Entonces su rotor es constante. ¿Sí? Si aumento la velocidad si yo revuelvo este café más rápido, el rotor tiene que aumentar. Y ese vector tiene que alargarse. O si lo revuelvo más despacio, ese vector tiene que disminuir. Tiene que capturar esa noción de velocidad, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que voy a revolver el café al doble de velocidad que lo estoy haciendo ahorita, pues simplemente le coloco el doble de velocidad aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Que esos vectores dupliquen su magnitud, sean más largos. ¿Sí? Como duplique la magnitud, tengo doble velocidad. Entonces, ¿qué pasa con el rotor en ese caso? Pues aquí me daría, todo esto se vuelve un 2. ¿Sí? Porque la derivada de n con respecto a x es 2 y la de m con respecto a y es 2. Aquí se
convierte en un 4. ¿sí? Entonces, si aumento la velocidad, el rotor también aumenta. ¿sí? Sector se crece. Listo. Esto va a ser importante cuando estudiemos el teorema de Stokes. Bien. Bueno, entonces ya entendimos por qué ese teorema de Green tiene otras formas de expresarse. Bien. ¿Qué más podemos decir? Y aquí hay muchos ejemplitos, pero no son fáciles. Aquí está, mire. Esto es lo que acabamos de revisar. ¿Listo? Formas alternativas del teorema de Green. Bien. Todas estas cuentas ya las acabamos de hacer. ¿Listo? Primer forma alternativa, dice aquí. Otra forma es usando la divergencia F. Pero bueno, es más interesante la del rotor. Listo, y ya ahí se termina la sección. Bien. ¿Preguntas? Entonces, la siguiente sección que vamos a desarrollar es lo de integrales de flujo. Bien. Pero no toda la sección. No podemos abordarla así porque nos agotaríamos mucho. Entonces, tenemos que hacerlo bien para que nos alcance el tiempo. Y ¿qué es lo que se busca en esta sección? Antes de ver todas esas cuentas, ¿sí? Algunas veces es mejor uno tener una idea intuitiva de lo que está pasando y luego entra a hacer esas cuentas feas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es, como estamos tratando con campos, entonces imagínense que ustedes tienen un campo por aquí que es en el espacio de 3 dimensiones, ¿sí? La corriente de un río. La corriente de agua. ¿sí? Entonces, digamos que ustedes quieren hacer una bocatoma ahí. Quieren extraer agua del río. ¿Listo? Entonces, ustedes colocan aquí un tubo. Bien. Colocan un tubo allí para llevarse el agua al río y desviarla allí. ¿Listo? Entonces, yo quiero saber el caudal de agua que pasa a través de esa superficie, ¿no? Entonces, el agua tiene que pasar es por esta superficie. ¿sí? Entonces, me interesa averiguar el flujo de agua en esa superficie. Flujo, noción de flujo. Coloquemos aquí otro vector. Entonces, empiezan a aparecer estos vectores. ¿sí? Hay un flujo de agua. Bien. Yo quiero averiguar cómo calcular el flujo. Por eso hablamos de una integral de flujo. ¿sí? Si usted me dice, es que la corriente del río está escrita por medio del siguiente campo, entonces calcule el flujo a través de la siguiente superficie. Entonces la superficie puede ser circular, como está aquí. ¿sí? Y entonces aquí empiezan a aparecer varios elementos. No es lo mismo, no es el mismo flujo de agua que se captura cuando colocamos esta superficie perpendicular casi. ¿sí? Forma un ángulo aquí de 90 grados con un ángulo de 90 grados con el campo. ¿sí? Allí el flujo tiene que ser mucho mayor, ¿sí? Tiene que atravesar mucha más agua. A que si consideramos, si colocamos el tubo de esta forma, inclinado, ¿sí? Y lo colocamos, bueno, es que no puedo hacer una inclinación aquí. Sí puedo o no puedo. No puedo agrandar. Entonces voy a hacer otra superficie. Entonces supongan que ustedes ahorita colocan ese tubo así, un poquito inclinado. ¿sí? Lo más seguro es que allí el flujo disminuya o no. Hay menos flujo. O sea, más bien voy a quitar el tubito.
voy a hacer simplemente una línea. Si la superficie la vemos de frente, ustedes pueden concordar conmigo que hay menos flujo así que así, ¿cierto? O lo que es lo mismo. Si ustedes tienen que sostener esta lámina, digamos que esto es ustedes quieren colocarle una barrera al río, ¿cierto? Si ustedes colocan la barrera inclinada, esa barrera recibe menos fuerza que si la colocan completamente vertical, ¿sí? Que recibe el campo de forma perpendicular y golpea la barrera fuertemente, ¿no? De la misma forma, aquí hay mayor flujo que aquí, porque la superficie está inclinada, ¿no? Listo, entonces queremos averiguar cómo capturar todas esas ideas matemáticamente, ¿sí? Por eso queremos estudiar integrales de flujo. Listo. Y el primer elemento fundamental es, los primeros dos elementos es tener una superficie y un campo. Entonces, tengo mi superficie y mi campo. Campo, superficie. Y de la superficie nos interesa un concepto fundamental, ¿sí? Que es el vector normal a la superficie. ¿Cómo así que el vector normal a una superficie? Entonces pasemos a esta sección donde hablan del vector normal. Es un elemento fundamental para trabajar con integrales de flujo. Creo que no estoy viendo los gráficos. Yo quiero ver un dibujito. Hoy no voy a hacer cuentas porque ya no se nos agotó el tiempo. En la próxima clase hacemos cuentas. Pero no se preocupen, digamos. Solo vamos a hacer unas cuenticas sencillas y la próxima clase y hasta ahí iría, digamos, el parcial. Y la siguiente clase continuamos haciendo cuentas más interesantes con el teorema de Stokes. Pero como yo sé que ustedes están sobre el tiempo ya y tienen otras ocupaciones, etcétera, otros cursos que atender, pues ese tema no se evaluaría. ¿Listo? No pueden comenzar a estudiar esto así tal cual lo desarrolla el libro porque nos demoraríamos mucho. Yo voy a tomar solamente los elementos fundamentales. ¿Dónde es que está el dibujo que les quiero mostrar antes de que se acabe la clase? Sí. Bueno, aquí este dibujo sirve. Sí, miren este dibujo. Esta es una superficie. ¿Listo? Y digamos que el campo viene aquí el plano y sube. Entonces a mí me interesa que la superficie esté orientada. Es decir, una superficie está orientada si en cada punto de la superficie yo puedo definir un vector normal. O sea, un vector que es perpendicular a la superficie, ¿sí? Eso quiere decir que la superficie está orientada. ¿Y por qué es importante eso? ¿Sí? Consideremos esta figura aquí, plana. Sí. En este caso, esta superficie es fácil de orientarla, ¿sí? Como ella no cambia, no tiene forma de montaña ni nada, su vector normal sería este así. Este sería su vector normal, en todo punto es el mismo. ¿Listo? Si ella estuviese inclinada, ¿sí? Su vector normal también se inclinaría. Sería así. Porque el vector normal tiene que ser normal a la superficie en cada punto, ¿sí? Y eso es importante porque entonces, si el campo actúa sobre esta superficie, ¿sí? Pensémoslo como una fuerza. La fuerza que hace el campo aquí en este punto es distinta a la que hace cuando el vector normal y el campo son paralelos, ¿sí? Aquí la fuerza es mayor, ¿sí? Se siente más. Usted está en una posición vertical que aquí, ¿sí? Porque aquí la fuerza en realidad, o sea, el flujo sobre la superficie, se pierde una parte porque el flujo sería solamente la proyección de este vector sobre el vector normal, ¿sí? Usted lo proyecta, va a ser un vector más corto aquí.
La próxima clase, de todos modos, voy a usar un simulador para que visualicemos esto mejor. Y con dibujitos es más complicado. El flujo, ¿cómo se mide? El flujo tiene que ser la componente del campo que entra aquí a esta superficie de forma perpendicular, ¿no? Entonces uno tiene que proyectar el campo sobre el vector normal. Y lo que está fluyendo en realidad es esta proyección del campo sobre el vector normal. ¿Sí? Entonces por eso aquí los flujos son más pequeños, porque una componente se desaparece. ¿Sí? Aquí el flujo, yo tengo que proyectarlo en el vector normal, se desaparece. ¿Sí? Aquí el flujo es pequeño. Flujo pequeño. Porque tengo que proyectar en el vector normal y el vector normal y el campo no están en la misma dirección. Aquí el flujo sí es muy grande, ¿sí? Porque aquí el vector, el campo no se proyecta en ningún lado. ¿Sí? Entonces aquí un flujo pequeño, aquí un flujo grande. ¿Sí? Flujo grande. Pero todo esto, yo sé que está un poco confuso, pero lo voy a explicar mejor en la próxima reunión. ¿Sí? La idea de la clase de hoy es el teorema de Green. ¿Sí? Esto es una pequeña introducción. Voy a usar un simulador en GeoGebra para que todos veamos eso mejor. ¿Sí? Aquí el libro también nos muestra unos dibujitos donde nos intenta mostrar lo que yo les digo. ¿A dónde están los dibujos? Más adelante. Vamos a ver. Mira, aquí empieza a aparecer el rotor de F, etcétera, etcétera. Todos son integrales del flujo. No encuentro el dibujo. Pero bueno, el hecho es, lo importante hoy es teorema de Green, la otra forma de representarlo usando el rotor de F, entender aproximadamente qué quiere decir ese rotor, ¿no? Ya hicimos un ejemplo. Y lo siguiente es entender la integral de flujo. Listo. Hoy quise mostrarlo, pero mis dibujitos no son suficientes para mostrar la idea. Entonces voy a usar un simulador la próxima clase. ¿Sí? Y lo que veamos la próxima clase, hasta allí entraría el parcial. ¿Sí? La segunda clase de la próxima semana simplemente es una curiosidad y además sirve para hacer el punto 4 del taller. ¿Sí? Que aquí sí usa el teorema de Stokes. ¿Sí? Dice el movimiento de el taller quedaría para el próximo viernes, ¿no? Ah, no, perdón, sí. Sí puede ser el próximo viernes, ¿no? O si necesita o el sábado, sí. Tiene más, eso sí, para el sábado porque ese viernes vemos cómo hacer el punto 4. ¿Sí? Sí, prácticamente lo voy a hacer con ustedes. Listo. Y eso es, bien. Entonces no nos preocupemos, la próxima clase entendemos mejor la integral de flujo. Muy interesante ese concepto y vamos a resolver este ejercicio aquí. Bien, entonces, feliz fin de semana. Nos vemos, ¿cuándo? ¿El lunes? El lunes. Listo. Lunes. Estén bien. Profe, hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Estén bien.